Listo. Confirme si ve esa pantalla, por favor. Hablen. Sí, listen. Sí, sí Listo. se ve. Ya, el tema general es dinámica. Vamos a empezar con el tratamiento de la dinámica. Y tenemos acá la definición de dinámica. Dice que la dinámica tiene por objeto estudiar el movimiento de un cuerpo relacionándolo con las causas que lo generan. ¿Sí? Tenemos que indicar qué es fuerza. Fuerza es toda acción capaz de alterar la condición de reposo, de movimiento o de deformación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Toda fuerza en el sistema internacional se mide en newtones, simbolizado con N mayúscula, o en el CGS en dinas. CGS es el sistema sexagesimal y CGS son las iniciales de centímetro, gramo y segundo. Fuerzas fundamentales del universo. Aquí solo le vamos a enumerar la definición de cada una de estas fuerzas con ejemplos tienen el módulo. La primera es la fuerza gravitacional, ¿sí? La segunda es la fuerza electromagnética. La tercera es la fuerza nuclear fuerte. Y la cuarta es la fuerza nuclear débil, ¿sí? Entonces, en el universo existen 4 tipos de fuerza. La gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Ahora vamos a ver las fuerzas que se analizan en dinámica. En casi toda actividad que realiza el ser humano puede observarse la presencia de las siguientes fuerzas. La primera, el peso, simbolizado con P mayúscula, o algunos textos le simbolizan también con la letra W, al peso. Dice, todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y es la fuerza vertical dirigida hacia abajo. Entonces, si usted tiene su módulo a la mano, resalte esta partecita. Es la fuerza vertical dirigida hacia abajo, perpendicular a la horizontal. El valor del peso de un cuerpo puede determinarse con esta ecuación. Mire, peso es igual a masa por gravedad. Puede ser W también, ¿no? W es igual a masa por gravedad. M es la masa del cuerpo, G es la gravedad, que para cálculos cuantitativos se utiliza con 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Salvo el caso de que en algún ejercicio le diga que la gravedad utilice con 10, ¿no? Ejemplos de cómo dibujar el peso de un cuerpo. Voy a presentar 3 sistemas, miren. Plano horizontal, plano inclinado y esta figura que se llama el rizo. El rizo es una pista por la cual se desliza un cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos al plano horizontal, miren. Yo le voy a nuevamente a resaltar acá cómo dibujo el peso. Cojo el centro del cuerpo y le dibujo una flechita hacia abajo. Vertical dirigida hacia abajo. Y se le acostumbra a poner M por G. M por G. Así se le dibuja el peso. En plano inclinado, asimismo cojo el centro del cuerpo y dibujo una flechita vertical hacia abajo, mira. Y se le acostumbra a poner M por G. ¿Sí? En el rizo tengo el cuerpo en algunas posiciones. Llamémosle posición A, posición B, posición C y posición D. Mira. En la posición A, cojo el centro del cuerpo nuevamente y le dibujo una flecha hacia abajo. Y le pongo M por G. Así se dibuja el peso, por favor. Desde el centro del cuerpo, una flecha hacia abajo. Mire, en la posición B, una flechita hacia abajo y se le acostumbra a poner M por G. ¿Sí? En la posición C, cojo el centro del cuerpo y una flechita hacia abajo. Así se dibuja el peso de un cuerpo. Y se le acostumbra a poner M por G, ¿no?
¿Alguna pregunta de cómo se dibuja el peso? Desde el centro del cuerpo, una flecha dirigida hacia abajo. ¿Sí está claro cómo dibuja el peso de un cuerpo? Hablen. Sí, Licen. Gracias. Entonces, es muy importante que aprenda a dibujar las fuerzas porque esto necesita para hacer el diagrama de cuerpo libre. Sí, ya, vamos acá. Bueno, antes de pasar a la normal, cabe indicar que no es lo mismo masa y peso. Dice que masa es la cantidad de materia que forma un cuerpo, mientras que el peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa es una cantidad escalar, el peso es una cantidad vectorial. La masa es constante, la masa no cambia. Lo que puede cambiar es el peso, ¿sí? No, la gravedad no es la misma en los diferentes puntos de la Tierra. Hay variaciones, aunque no es mucho, pero hay variaciones. Y si la gravedad varía, también varía el peso, porque el peso es el producto de la masa por la gravedad, ¿no? Aquí está, miren. El peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa es constante, la gravedad puede variar. Dice que en la luna, la gravedad es un sexto del correspondiente en la Tierra. Sí, para que tenga una idea. Divida 9,8 para 6. Coja la calculadora y divídale 9.8 para 6. ¿Cuánto le dio? 1.6. 1,6 o 1,63. Esa es la gravedad en la luna, miren. Es 6 veces de lo que es acá en la Tierra. 6 veces menos, ¿no? Sí. Por lo que dice que un peso en la luna es un sexto del correspondiente en la Tierra. Sí, pregunta de alguna prueba. Entonces, no se olviden, no es lo mismo masa y peso, ¿no? Vamos con la segunda fuerza, la normal. La fuerza normal se le simboliza con la letra N mayúscula. No hay una fórmula establecida para esta fuerza porque depende de otras fuerzas. Simplemente vamos a indicar cómo se le dibuja la normal. Observe, por favor, los gráficos. Nuevamente tengo plano horizontal, plano inclinado y el rizo. ¿Sí? En plano horizontal, miren, dice que la fuerza normal se le dibuja perpendicular a las áreas en contacto. Esta fuerza aparece siempre que exista áreas en contacto. Miren, aquí tengo áreas en contacto. Tengo un cuerpo sobre una mesa, puede ser. Mire, y le dibujo desde el centro del cuerpo perpendicular a las áreas en contacto y en sentido contrario, ¿no? Esta es la normal, mire. Se le acostumbra a poner N mayúscula de normal. Si yo proyecto para acá abajo, mire, aquí forma el ángulo de 90 grados. Es perpendicular a las áreas en contacto. En plano inclinado, mire, aquí están las áreas en contacto. Entonces la normal sería perpendicular a las áreas en contacto. Y se le acostumbra a dibujar desde el centro del cuerpo. ¿Sí? Desde el centro del cuerpo la normal. Mire. La flechita para acá. ¿Ya? La normal. En el rizo, tengo la posición A, la posición B, la posición C y la posición D. Bien, la normal, verifico, aquí están las áreas en contacto, entonces la normal estaría para acá, perpendicular a las áreas en contacto. Aquí tengo las áreas en contacto, mire, entonces la normal desde el centro del cuerpo sería para acá. En la posición C, aquí están las áreas en contacto, mire, entonces la normal sería para este lado de acá. La flecha que tiene ahí, mire. La normal. Y aquí están las áreas en contacto. Este es parecido al de acá, ¿no? Entonces la normal sería para acá. Así se le dibuja a la fuerza normal. Ya cuando se haga diagrama de cuerpo libre, ahí necesitamos saber cómo dibujar cada tipo de fuerza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo dibuja la fuerza normal? Y la normal siempre aparece cuando hay áreas en contacto. Listo. Vamos con la tercera fuerza analizada en dinámica. Es la fuerza de rozamiento, simbolizado con la letra minúscula F sub R. Esta fuerza también aparece cuando hay áreas en contacto, ¿no? Mire, aquí tengo tres
Gráficos, gráfico A, gráfico B, gráfico C. En el gráfico A, tengo un cuerpo sobre un plano horizontal, al cual se le está aplicando una fuerza hacia la derecha. Esta flecha roja es la fuerza aplicada. Estamos haciendo la fuerza hacia la derecha. Pero el cuerpo no se mueve. Dice que la velocidad vale cero. Una vez que usted aplica la fuerza hacia, en este caso hacia la derecha, se genera una fuerza tangente a las superficies enfrentadas, en sentido contrario, que impide que el cuerpo se mueva con facilidad. Sí, esa fuerza se llama fuerza de rozamiento estática, cuando no hay movimiento, ¿no? Imagínense, aquí está una persona que quiere empujar una caja hacia la derecha. Ejerce una fuerza, mira. Sí, esa fuerza se proyecta a este otro lado, pero no logra moverle, no logra sacarle del reposo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? En la parte B, la fuerza, la persona aumenta la fuerza. Mire, estas flechas sucesivas indican que estoy aumentando la fuerza. Si la fuerza aplicada aumenta, también aumenta la fuerza de rozamiento estática, pero con un cierto límite, hasta convertirse en máxima. Cuando la fuerza de rozamiento estática es máxima, se produce lo que se llama movimiento inminente. Quiere decir que está a punto de moverse, que de un momento a otro ya sale del reposo, ya se mueve. ¿Sí? En el gráfico C, la persona ya logró mover el cuerpo, mira. Ahora el cuerpo ya está en esta otra posición. Y la fuerza de rozamiento estática máxima se convierte en fuerza de rozamiento cinética. No es que el rozamiento desaparece, sigue el rozamiento, mira. La fuerza de rozamiento cinética. Igual, de sentido contrario al movimiento y entre las superficies enfrentadas, ¿no? Esta B diferente de cero quiere decir que ya hay movimiento. Antes de pasar a la siguiente fuerza, la fuerza de rozamiento es muy beneficiosa, pero también es perjudicial. ¿Sí? Por el rozamiento es posible que usted pueda escribir. Usted coge su lápiz y puede escribir, ¿no es cierto? Por el rozamiento es posible que usted pueda caminar, si no estaría solo resbalando. Por el rozamiento los autos pueden rodar, ¿sí? Mire, el rozamiento está presente en muchas actividades que realiza el ser humano. Si no hubiera rozamiento, no sería posible todas estas cuestiones, ¿sí? Pero asimismo, como es beneficioso para el ser humano, también es perjudicial. Por el rozamiento hay el desgaste de su lápiz. Su lápiz se va desgastando, ¿no es cierto? Por el rozamiento. Por el rozamiento se desgasta las suelas de sus zapatos y en un determinado tiempo ya debe cambiar de zapato. Por el rozamiento hay desgaste de las llantas de un auto. Sí, se va desgastando el labrado y tiene que cambiar de llantas. Para los jóvenes que estudian mecánica, los de la especialidad mecánica, en el motor hay engranajes que están en constante rozamiento, ¿no es cierto? Las bandas también en constante rozamiento. Sí, el ser humano ha inventado los aceites para contrarrestar en algo al efecto negativo del rozamiento. Sí, por eso al motor hay que cambiarle en cierto kilometraje el aceite, ¿no? Para que el rozamiento disminuya lo que más se puede. Sí, entonces el rozamiento es beneficioso, pero también es perjudicial. La fuerza de rozamiento estática, simbolizado con la letra F minúscula sub E minúscula, se le puede calcular con esta fórmula, mira. Esta fórmula se lee, fuerza de rozamiento estática es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Esta es la letra griega mu y se lee mu sub E. Acordaráse, letra griega mu. Anótele por ahí. Letra griega mu. Y se lee mu sub E. ¿Y qué es el mu sub E? Es el coeficiente de rozamiento estático. Aquí dice adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidad de medida. Sí, es un simple número que sirve para determinar el grado de fricción que existe entre dos superficies enfrentadas. La fuerza de rozamiento cinético, simbolizado con F minúscula sub C minúscula, parecida a la anterior. Mira. Fuerza de rozamiento cinética es igual a mu sub C por la normal.
Mu sub c es el coeficiente de rozamiento cinético. Asimismo, es adimensional. Es un simple número que sirve para determinar el grado de fricción que existe entre dos superficies enfrentadas. Ah, la una aparece cuando hay reposo y la otra aparece cuando ya hay movimiento. Y es de sentido contrario a la fuerza aplicada o al movimiento, ¿no? Si es que ya hay movimiento, si el movimiento es a la derecha, la fuerza de rozamiento es a la izquierda. Es en sentido contrario al movimiento, la fuerza de rozamiento cinético. Tensión de una cuerda, simbolizado con T mayúscula. T mayúscula. Aquí tengo ejemplos de cómo dibujar la tensión de una cuerda. Miren, tengo el primer sistema, que es, aquí tengo un techo. Esta es una cuerda o un cable del cual se sujeta una masa y se le suelta. Se genera esta fuerza que se llama tensión, que se le puede dibujar hacia el techo o hacia el cuerpo, ¿no? Aquí tengo una pared, tengo una cuerda y tengo un cuerpo. Obviamente este cuerpo no puede estar en el aire, ¿no? Ahí usted con un lapicito en su módulo, hágale una mesa ahí. Este cuerpo está sobre una mesa, ¿ya? Ahí está la mesa esquemáticamente. ¿Ya? Y se genera esta tensión, mire. Esta es una mesa también vista de lado. Esta es una polea. Por la garganta de la polea pasa esta cuerda. Y se une a esta masa y a esta masa. Nótese que existe una sola cuerda. Es una sola cuerda, ¿no? Hay estudiantes que se equivocan, dice aquí tengo dos cuerdas. Es una sola cuerda. Y si hay una sola cuerda, se genera una sola tensión, que en este caso tengo en sentido vertical y en sentido horizontal, pero es la misma tensión, ¿no? ¿Sí? En el sistema de acá abajo, ahí ya tengo dos cuerdas. Este sigue siendo una polea, esta es una cuerda 1 y esta es una cuerda 2. Cada cuerda genera una tensión. Entonces, para la cuerda 1 tengo tensión 1 que tengo en sentido vertical y en sentido horizontal. Y esta cuerda de acá se genera una tensión 2, ¿sí? Las tensiones aparecen de acuerdo al número de cuerdas. Si hay dos cuerdas, dos tensiones. Si hay una cuerda, una tensión. Y así sucesivamente. Fuerza elástica, simbolizado con la letra mayúscula F sub E, fuerza elástica. La fuerza elástica se le calcula con la ley de Hooke, ¿sí? Esta es la famosa ley de Hooke. No sé si en el módulo está puesto o le pone ahí, ley de Hooke, ¿sí? Es para calcular la fuerza elástica, ley de Hooke. Mire. ¿Ya? Ley de Hooke. Y dice que es igual al producto de la constante elástica del resorte por la deformación del resorte. Bueno, esta fuerza elástica aparece cuando hay presencia de resorte, ¿no? Y este signo menos, porque el menos indica que la fuerza elástica y la deformación son de sentidos opuestos. Por eso el signo menos. Borremos esa parte. Ya. El signo, mire, aquí está. El signo menos indica que la fuerza elástica y la deformación tienen sentidos opuestos. Mire, K es la constante elástica del resorte, X es la deformación. El sistema más sencillo es el sistema masa-resorte. Mire, aquí tengo un resorte en sentido vertical. A este resorte puedo hacerle dos situaciones. Puedo estirarle o puedo comprimirle. ¿Sí? El resorte tiene una longitud inicial L sub 0, mire. El resorte, inicialmente. Para estirarle, simplemente cojo una masa calibrada, le pongo en el filo del resorte y le suelto. Entonces el resorte se estira, mire. Se estiró. La fuerza que estira el resorte es la fuerza aplicada, que en este caso sería el peso del cuerpo suspendido, M por G. ¿Sí? Sería la fuerza aplicada. Pero inmediatamente se genera una fuerza en sentido contrario. Esta es la fuerza elástica, que se calcula con esta fórmula. Sí, es de la misma magnitud, pero sentido contrario a la fuerza aplicada. Mire, la flecha roja representa la fuerza aplicada y la flecha azul, de sentido contrario, la fuerza elástica.
Esta fuerza elástica tiende a restituir las condiciones iniciales del resorte. Mira, aquí el resorte se estiró hasta una longitud L mayúscula y la deformación es de esta partecita de aquí, mira. En este caso la deformación la calculo con de la L final, resto la L inicial y tengo la deformación. Nótese que la deformación es hacia abajo, pero la fuerza elástica es hacia arriba. Por eso es de este signo menos. En el otro caso, puedo comprimirle al resorte. Para comprimirle al resorte tendré que ejercer una fuerza hacia arriba. Mira, ahora la fuerza aplicada está hacia arriba, la flecha roja, y la fuerza elástica está hacia abajo. Sí, la deformación es de esta partecita de aquí, lo que se comprime, en que en este caso le calcularía de la longitud mayor, que es L sub 0, menos la longitud menor, que es la L final. Así calculo la deformación cuando el resorte se comprime. Sí, y nótese que ahora la deformación es hacia arriba, pero la fuerza elástica es hacia abajo. Por eso este signo menos. En ambos casos, la fuerza elástica se calcula con la ley de Hooke. Bien. Vamos a ver las leyes de Newton. Primera ley. Dice, ley de la inercia o estática. Enunciado. Toda partícula permanece en su estado natural de reposo o de MRU, al menos que reciba la acción de una fuerza exterior. ¿Sí? El análisis de esta ley dice que si la sumatoria de fuerzas exteriores es igual a 0, esta es la primera ley de Newton en forma simbólica, ¿no? Entonces, la aceleración es igual a 0. Y si la aceleración es igual a 0, entonces la velocidad es constante. ¿Qué puede ser constante igual a 0? Se habla de reposo, y puede ser constante diferente de 0, se habla de MRU. ¿Sí? Esa es la primera ley de Newton. Dice que esta ley se cumple en sistemas de referencia inerciales. Y aquí aparece la palabrita inercia. Y está la definición de inercia, mire. Es la oposición que presenta todo cuerpo a un cambio en su estado de reposo o de movimiento. Dice, es cuantificada por la masa del cuerpo. Esto es, cuanto mayor es la masa del cuerpo, mayor es su inercia. Pregunta, ¿quién ha estado bajo el efecto de la inercia? Levante la mano. Listo. Solo Génesis y el resto.